Voy a iniciar la... súper. Ay. Ya, bien. Muy buenas noches a todos y todas. Los acompaño un ratito otra vez en esta clase, porque hoy día estamos dando inicio al segundo módulo del curso de formación integral en migración, que es el módulo de educación, ¿ya? Y quería solamente darles la bienvenida. Espero que hayan podido descansar un poco en la semana que tuvimos de descanso de clases. También quería presentarles a los profesores que van a estar guiándolos durante este módulo. Son 8 clases. Este módulo está encabezado por Leonora Benicelli, la acompaña Milena Collazos y Gonzalo, perdóname Gonzalo, olvidé tu apellido. Como les decía, el módulo consta de 8 clases. Después Javier igual les va a reforzar algunas como informaciones generales. Este módulo también tiene una evaluación que se va a realizar al finalizar las 8 clases. Vamos a tener entre medio una semana de descanso, y eso es solamente considerando que la mayoría de las personas que forman parte de este curso son padres o madres o cuidadores de niños que tienen vacaciones de invierno que inician, creo que la mayoría de los niños salen de vacaciones el miércoles. Entonces nosotros la semana, no la siguiente, la subsiguiente, la que es del 14 a, claro, la que comienza el 14, perdón, el 10, del 10 al 14 de julio, nos vamos a tener clases durante este módulo, ya para que lo tengan ahí presente, pensando en que padres y madres puedan compartir con sus hijos que van a estar de vacaciones sin tener ninguna otra eventual preocupación o compromiso en este horario. Eso, bueno, esa es información que después Javier igual la va a estar reforzando. Les doy la bienvenida a todos y todas y les doy el paso inmediatamente a las profesoras para que se presenten el módulo que vamos a iniciar hoy día, y después vamos a dar inicio ya formal a la clase. Hola a todas, todos, todes. Yo soy Leonora Benicelli, y junto conmigo va a estar Milena Collazos y Gonzi Rojas. Milena es quien va a estar a cargo de la sesión de hoy. Yo voy a estar con ella la próxima semana y luego nos veremos en una sesión conjunta que haremos con Gonzi más adelante, y tendremos algunas en que estaré también yo facilitando. El único encargo que les quiero dejar, yo no me voy a presentar con detalle ahora, nos iremos conociendo después en las sesiones. En el programa del módulo están nuestras presentaciones, armamos unas pequeñas biografías con Milena y Gonzi. Pero el único encargo que les queremos dejar es que queremos conocerles un poquito más a ustedes, para saber en qué contextos trabajan, en qué contextos especialmente acompañan, orientan a personas migrantes, de qué edades son esas personas migrantes también, si son niñas, niñes, jóvenes, adultos mayores, etc. Entonces creamos un formulario que habíamos pensado que lo completaran ahora mismo, pero para que la MILE alcance a, a cubrir todo lo que tiene presupuestado cubrir, les pedimos que lo completen después de la sesión o antes de la sesión que viene, digamos. Así que eso, muy contenta de estar aquí y espero que este módulo sea provechoso. Listo, Leo, entonces parto. Empezamos ahora sí. Gonzi, no sé si tú quieres salir Ya. al grupo y después nosotros nos desconectamos y dejamos a la Mile con el grupo. Ya, hola a todos, todas, todes. Yo soy profe Gonzi Rojas, ahí está mi nombre para que lo recuerden. Yo soy profe de historia y voy a estar acompañándoles en la sesión del 18 de julio. Así que en esa sesión nos vemos. Y más adelante después con la Leo de nuevo. Ya, querides, eso para que la Mile pueda dar paso a la sesión de hoy. Un gusto compartir, nosotros nos vamos a desconectar y yo veo a la Mile después de la sesión para que me cuente cómo le fue. Que les vaya súper. Ya, Chao. muchas gracias. Chao, chao. Ya, entonces, buenas noches a todos, todas y todes. Bueno, como lo pueden ver en la pantalla, mi nombre es Milena Collazos. Les voy a estar acompañando como en esta primera sesión
que tiene como objetivo abordar un poco cómo se da el derecho a la educación para estudiantes y familias migrantes. Yo siempre cuando procuro abordar este tema de educación, sobre todo donde están involucradas las niñeces y las adolescencias migrantes, procuro mucho de que en este proceso también se intencione el cómo las familias migrantes también participan de este proceso educativo, porque es también reivindicar un poco como el rol de la escuela, entendiendo de que las escuelas son múltiples los desafíos que se les han demandado como que en la actualidad, y entendiendo también este contexto de migración actual, se sabe también de que exige otro tipo como de información, formación y sensibilización con respecto al abordaje de la niñez migrante. Bueno, de mi parte, contarles de que soy educadora parvularia. Actualmente estoy terminando un magíster en género y cultura en la Universidad de Chile, y lo que es más maravilloso es que soy colombiana, llevo 6 años en Chile, y lo cuento así como de que es maravilloso porque mucho también de lo que les voy a compartir en estas 2 sesiones tiene que ver también con el trabajo que yo también he vivido, he acompañado como mujer migrante. Entonces, eso me permite también poder abordar las brechas como desde también como el sistema nos empuja o muchas veces nos ayuda también como a poder acceder como a educación. Entonces, dando cuenta de eso, a compartir pantalla, yo les pido por favor como que también entendiendo la hora, todo, contarles de que yo vivo con 4 animalitos muy hermosos, pero los 4 cuando saben que estoy en reunión de Zoom, no sé por qué empiezan a ladrar, entonces ténganles paciencia y mucho amor. Y lo otro es pedirle a quienes puedan también que por lo menos por minutos o durante algunos momentos puedan encender la cámara también como para yo trabajo mucho como con la corporalidad y la expresión, entonces también verles los rostros me permite saber si lo que les estoy diciendo les hace sentido o no, o si también como de que se ven dudas, no sé. Invitarles también a que quienes tengan preguntas, dudas, pueden también alzar la mano, pueden escribirlas en el chat. Como el tiempo es pues es muy acotado y a veces son muchos temas, ahí algunas preguntas pueden quedar como para la próxima sesión, listo, pero invitarlos siempre como a participar, a que nos dejen ver sus rostros y también que dispongan como de las herramientas que tenemos, el chat y el micrófono. Eso, vamos a empezar a compartir. ¿Se ve bien? Ahí. Sí, se ve. Ya. Espérenme que a veces me aparece como un cuadro por ahí. Ya. Listo. Entonces, la sesión de hoy vamos a hablar como de derechos educativos de las personas migrantes y refugiadas en Chile. Entonces, ya. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Yo siempre entenderán que como vengo también del área de educación, a mí me interesa que los objetivos constaten también cuál ha sido el aprendizaje que cada uno y cada una de ustedes va a tener como hoy. Y para mí lo más importante es que ustedes hoy conozcan cuáles son esas acciones, tanto normativas, contextuales, normativas, y también muy de como el acceso, cuáles son como esas acciones que en realidad ayudan a que las personas migrantes, tanto niñas y adolescentes y sus familias, puedan acceder como realmente al derecho a la educación. Entonces, para eso vamos a hablar como en un primer momento sobre el contexto migratorio, vamos a hacer como un abordaje como somero, breve. Luego vamos a hablar sobre las normativas que garantizan este derecho a la educación, enfocándonos particularmente en las 5 dimensiones que tienen que ver con la garantía de este derecho. Luego vamos a entrar de lleno con el acceso a la educación parvularia, cómo se entiende también, cómo las personas migrantes pueden acceder a educación parvularia básica y también un poco como de educación superior. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo todo lo que vimos permite o no
que haya un disfrute efectivo del derecho a la educación. Aquí también pedirles de que tengan en mente de que si vamos a hablar sobre el derecho a la educación, para poder tener un abordaje de este derecho, es necesario que ustedes también recuerden cómo fue su experiencia escolar. Ahí vamos a abordar como al final de la sesión eso, pero partamos con esa pregunta. Así como que teniendo la edad que ustedes tienen ahora y pensando de que mucho del actual contexto migratorio, hay presencia de niños, niñas y adolescentes entre los 4 y los 12 años. ¿Cómo fue su experiencia escolar? ¿Cómo la tuvieron que vivir ustedes, ya sea si son ustedes de aquí de Chile o son de otros países? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdan de cómo era el proceso de matrícula? ¿Quién acompañaba ese proceso de matrícula? ¿Qué saben ustedes también de por qué sus padres, madres o cuidadores eligieron esa escuela, escuelas o colegios o liceos en los cuales estudiaron? Como que también cómo fue su experiencia escolar, si fue positiva, si hubo situaciones, como que ahí cuando eh, estemos durante esta sesión y al final la idea es que podamos hablar un poco de eso, como también qué logró evocar en ustedes, como entender un poco estas cifras, este contexto, todos estos datos, cómo también los interpela a ustedes dentro de su propia historia. Entonces, yo sé que la imagen no se ve muy bien, pero la idea es que hagan ahí un acto de fe, porque esta lámina la capturé de una presentación del Departamento de Estación, del antiguo Departamento de Extranjería e Inmigración, como que ya. ¿Por qué parto como con la sesión? En este primer momento vamos a hablar sobre el contexto migratorio. ¿Por qué parto con esta lámina? Esta lámina habla de cómo tratan las leyes a las personas migrantes. Y hablamos de las leyes que se han constituido a nivel de Chile y que también en su momento, dada la temporalidad, apuntaban a regularizar el proceso de ingreso de personas provenientes de otros países como a Chile. Entonces parte diciendo primero que en 1817 se hablaba como de prohibidos los europeos no españoles. Luego en 1835 a 1925 aparece también esta política donde habla de extranjeros para industrializar y fomento del ingreso de capitales. Si ustedes ven para esta época de 1800, estamos hablando también de una época tanto colonial y poscolonial, como de que aún seguía presente la colonia y todo lo que se consideraba de que era el abordaje, podríamos decir, de personas migrantes, porque hasta el momento no son nombradas de esa forma, podemos hablar de que hay una ley de selección, como de que quiénes son los que queremos en este país, y ya luego también una forma que habla de que las personas que queremos que estén son personas que vengan a aportar como dentro de lo económico, extranjeros para industrializar y sobre todo como el fomento de capitales, entendiendo también como de que haya un movimiento a nivel como del dinero, de la economía, pero volvemos a esto, los europeos no españoles, o sea que desde ahí también estamos hablando de unas leyes que eran segregadoras, porque ¿quiénes eran esos europeos? ¿Por qué eran prohibidos los europeos no españoles? ¿Qué se pensaba de ellos? ¿Era una ley que era para todos? Ya. Luego nos vamos para 1845, donde aparece la ley de colonización. Tal vez en algunos, para quienes ya han participado en otros cursos o de pronto se relacionan también en este mundo de la migración, habrán escuchado de que hubo en un momento en Chile donde se hablaba como de la selectividad, donde se hacía también como esta comparación sobre de quiénes eran las personas realmente chilenas, quiénes eran las que deberían estar así como que era prioritario que vivieran en el país, cómo se pensaba Chile en ese momento, de que eran personas blancas, rubias, con un tono de ojos que fuera como muy similar al europeo. Entonces ahí la ley de colonización y que apuntaba como esta selectividad, explicaba también quiénes eran las personas que querían que realmente se radicaran como en el país o que pudieran hacer ingresos también, entendiendo de que aún ahí todavía permanecía toda esta idea como de aportar económicamente como al país. Luego aparece una ley general de colonización y es solo en 1872 donde realmente se crea la primera oficina general de inmigración, pero
que también recurre a lo otro que ya se había mencionado como en otros años anteriores, como que todavía permanecía esta ley de colonización. Luego en 1883, para las personas que son de Chile, ya ahí tendrán un poco más de contexto sobre la historia de la Guerra del Pacífico, cómo se anexan nuevos territorios a Chile y también nuevas personas de estos territorios, personas que eran de países latinoamericanos, provenientes de países como Perú, Bolivia, todo. Y es ahí en el anexo de estos nuevos territorios donde en 1918 aparece la ley 3446, la que tiene por nombre que dice, impide ingreso de elementos indeseables. Como que esta es la primera ley que aparece donde se nombra a estas personas que son provenientes de países latinoamericanos como elementos indeseables. No solamente si en un principio se hablaba como una selección, se hablaba como de unas personas que querían que no ingresaran, otras que sí. Aquí es donde empezamos a ver como que para 1918, cómo esos elementos indeseables se refieren a las personas que son provenientes de países latinoamericanos y que es resultado también de lo que pasó con la Guerra del Pacífico. Pero la cosa aumenta para 1953, donde ya se empieza a hablar de un plan de inmigración para la mejora biológica de la raza chilena, que conversaba muchísimo con la ley de 1845 sobre colonización, solo que se le cambió como el nombre y ya no estaba como tan invisibilizado, ahora se hace como más visible, como se nombra una forma de que hay un proyecto de mejora biológica de la raza chilena, donde no están incluidos las personas con un tipo de color de piel, con ciertos rasgos, que en su mayoría eran personas provenientes de países latinoamericanos. 1959, la ley de 13.353 para favorecer el desarrollo industrial. Es decir, volvemos otra vez como con una mirada más económica de quiénes son los que queremos que lleguen. Luego aparece el decreto 1975, que es la ley de seguridad nacional, que criminaliza también. Es una ley que, ustedes saben, fue la última ley como de migración y que tenía también como esta mirada muy securitista, muy de controlar, muy de saber quiénes eran las personas que ingresaban y qué era lo que venían como a aportar al país. Y ya finalmente está la del 2021, que es la promulgación de la Ley de Migración y Extranjería, que es la nueva ley que tenemos ahora vigente. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con educación? Y es que para garantizar el derecho a la educación de personas, niñas y adolescentes migrantes, es necesario primero entender la propia historia, de dónde surge realmente como las situaciones de discriminación y racismo que afectan a todas las personas migrantes, de dónde vienen también esta necesidad de que haya normas que en vez de flexibilizar y garantizar el acceso a derechos, en realidad lo que hacen es seleccionar y decir quiénes pueden ingresar, quiénes pueden acceder a derechos y quiénes no. Esta misma normativa que ustedes la ven y se habla como a nivel de política, también afecta e incide en las escuelas, porque en un momento en la historia de Chile también sabemos de que hubo escuelas que decían quién quiero que entre a la escuela y quién no quiero que entre a la escuela. Por ejemplo, en algunas escuelas, por ejemplo, de Estación Central, hubo un momento donde la gran mayoría de personas haitianas, familias haitianas, empezaron a hacer uso también de las escuelas para los niños y niñas, para que ejercieran el propio derecho a la educación. Pero esto también trajo consigo de que todo lo que fueran las pruebas, por ejemplo, estandarizadas que se tienen en Chile, muchos niños y niñas que aún no manejaban el español, no pudieran rendirlas. Y al no poderlas rendir, esto bajó también como los fondos económicos de las escuelas, y entonces las escuelas fueron evaluadas como de insuficientes con respecto a la manera en que abordaban los temas de educación. Para mí es importante de que cuando uno hable del derecho a la educación, también entienda de dónde viene esa necesidad de garantizar ese derecho, de que muchas de las luchas o de los derechos que tenemos actualmente garantizados vienen precisamente de cuestionar
leyes como estas, de cuestionar, de no normalizarlas, porque si ustedes lo ven y lo piensan hoy en día en nuestro contexto actual, volvimos otra vez como si estuviéramos en las leyes de 1800 o de 1953, leyes donde nos piden decir quiénes son los que sí merecen entrar y quiénes no, a quiénes son los que tenemos que expulsar, quiénes son realmente las personas migrantes. De acuerdo a esto, como que solo así por mencionar, hay 3 conceptos claves que vamos a entender como alrededor también de esta presentación. El primero es entender quiénes son las personas migrantes, quién es una persona extranjera y finalmente quién es una persona refugiada, que es también como una consigna, un concepto que ha sido como muy invisibilizado también dentro del abordaje de la migración. Primero partir, y los estudios los han demostrado, de que cuando hablamos de derechos humanos para personas migrantes o incluso los derechos humanos enfocados también dentro de este contexto migratorio, la expresión que engloba como esos 3 conceptos es hablar sobre movilidad humana, porque cuando hablamos de movilidad humana se engloba como cada una de las situaciones bajo las cuales una persona decide trasladarse de un lugar a otro y tiene como un alcance incluso más genérico que aplica no solo como por el deseo o la voluntad de una persona de querer moverse, sino también cuando esos desplazamientos se deben como a medidas forzadas. Entonces, con respecto a lo de las personas migrantes, realmente ahí se menciona de que no hay un término como dentro de la Real Academia o universalmente de que se hable de lo migrante, porque cuando hablamos de migración se habla o de un proceso de inmigración o emigración, pero este término de migrante ha sido consolidado también por diferentes luchas activistas que buscan generar como conciencia también de que no importa el lugar donde uno esté o la decisión que tome para trasladarse, a la final el migrar es también como una apuesta a encontrar un futuro mejor, como que también es una situación de conveniencia personal en búsqueda de un futuro, un momento, un trabajo, algo mejor. Para el caso latinoamericano, cuando hablamos de personas migrantes, y está comprobado por diversos estudios académicos, como que ustedes pueden leer, por ejemplo, a Carolina Stefoni, Andrea Riederman, vamos al final como del módulo, la idea es también compartirle estos autores y autoras que abordan estos temas para que lo podamos contextualizar incluso aún más en el contexto chileno. En el caso de Chile, cuando se habla de personas migrantes, se hablan de personas provenientes de países latinoamericanos. Y ahí es donde empieza realmente como la desigualdad, porque ya nos vamos con personas extranjeras. Entonces, ¿quién es una persona extranjera? Es un concepto que también ha dado muchas vueltas, en realidad con respecto a la discusión de quién es el migrante y quién es el extranjero. Y lo que podemos decir es que una persona extranjera es una persona que nació en un lugar y que decidió llegar a un lugar nuevo por su condición económica y social estable, como que decidió quedarse en otro lugar. Si ustedes ven como que a la final tanto migrante como extranjero podrían ser hasta las mismas definiciones. Lo único es que dentro de nuestra construcción social, de cómo entendemos o cómo son vistas las personas migrantes, por lo menos para el contexto chileno, la persona migrante son las personas provenientes de países latinoamericanos. Y ahí es donde se ha construido también una mirada como de sesgo sobre las personas que vivimos como en este continente americano, sobre todo en los países suramericanos. Y finalmente tenemos el del concepto de la persona refugiada, que ya tiene como una intención incluso muchísimo más fuerte con respecto a la migración. Y es que una persona refugiada son aquellas que cumpliendo como por unos instrumentos normativos como los mandatados por ACNUR, son personas que han sufrido como violencia o persecución en sus países de origen y por lo tanto no pueden regresar, no es una opción el retorno. Entonces deben salir de sus países y tener una vida distinta para que no sean perseguidos o que su vida no sea como
no se vea como perjudicada o vulnerada, como ya sea por todas estas amenazas o su integridad física, como que no haya un atentado hacia él. Realmente son situaciones de vida o muerte. Entonces, estos tres conceptos yo los menciono porque a nivel de la nueva ley de migración, que ya vamos a ver las normativas específicamente en educación, tenemos una ley que se llama Ley de Migración y Extranjería, y ni la misma ley especifica qué se va a entender por migración y extranjería. Entonces, ahí también lo planteo, por si en el transcurso de esta presentación, incluso de los otros módulos que tengan, como para que también planteen esto como una discusión, porque hoy lo que vamos a ver es realmente el derecho a la educación para personas migrantes. Ya. Al respecto, y para hablar de educación, es necesario entender un poco cuál es la situación de la niñez e incluso adolescencia migrante. Entender de que bajo la actual nueva ley de migración hay 2 artículos que abordan también el derecho y la garantía del derecho a la educación para esta niñez en contextos como de movilidad. Y el primero de ellos habla, y ahí lo resalto, con respecto al artículo 16, que las restricciones establecidas no aplican respecto de los niños, los que tendrán acceso a las mismas prestaciones de su ingreso, desde su ingreso al país en igualdad de condiciones que los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan. Si ustedes han podido ver un poco las noticias, entiendo de que ya estuvieron con el módulo antes como de sobre los aspectos legales y jurídicos de la migración, entenderán de que, por ejemplo, en el caso de la niñez y la adolescencia, los niños, niñas y adolescentes no se tienen que autodenunciar si ingresan por un paso no habilitado. Sus padres, madres o cuidadores sí lo tienen que hacer, pero en el caso de estos NNA, porque esas son como las siglas como para nombrarlo, son ellos quienes pueden ingresar al país y todos sus derechos deben de ser garantizados y resguardados. No importa de qué país provengan, van a ser tratados, deben ser tratados igual que todo niño o niña nacido aquí en Chile. Y que su estatus migratorio o el de sus padres, si un padre o madre o cuidador ingresa por paso no habilitado y tiene consigo una orden de expulsión o se encuentra en un proceso de desarrollo para regularizarse en Chile, ese proceso está ajeno del proceso del niño, niña y adolescente. Ya. También hay abordar de que con respecto al tema de educación se aclara mucho como desde la misma ley de que el derecho a la educación no puede negarse ni limitarse, no puede decirse como de que, bueno, usted no se ha regularizado, entonces hasta que no se regularice no puede ingresar a la escuela o no puede ingresar a la educación parvularia, no está limitado bajo ningún momento. También de que el requisito de permanencia definitiva o incluso temporal sea exigido entre las escuelas o para acceder como a alguno de los beneficios que trae también el estar en una escuela chilena, por ejemplo, los beneficios de la JUNAEP, o las becas también, como cualquiera de las becas que sean como entregadas también para los estudiantes nacionales, también aplican como para los estudiantes migrantes. Aquí algo que explica la misma ley, que a veces es ambigua, como que aquí ya hablamos como de los extranjeros, podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los nacionales. Ahí el tema de educación superior es un tema delicado con respecto al derecho a la educación para estudiantes migrantes, que es algo que vamos a abordar como en la segunda sesión. Y finalmente, desde la ley se mandata que todos los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deben entregar información a las familias migrantes sobre cómo ejercer el derecho a la educación y también informar en caso de que necesiten también los procesos de regularización, cómo poder hacer no solo como que uso del derecho a la educación, del poder garantizar toda esta educación, tanto escolar básica y media, sino que también ellos y ellas puedan apoyarse con respecto a estos procesos como de política migratoria, de regularización, en pro de beneficiar y resguardar el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Algo muy interesante que también
data, como muchos de estos artículos, es que esa normativa, ese acompañamiento por parte de los establecimientos educativos debe tener a disposición idiomas adicionales en los que deba comunicarse. Pero en la realidad, ¿eso pasa? Yo creo que actualmente a nivel de sociedad chilena falta mucho también esa toma de conciencia con respecto a que el español no es el único idioma que actualmente se encuentra en Chile y que necesitamos pensar en mecanismos, en otras formas también de que los idiomas no sean una barrera, sino que al contrario, los idiomas sean como la oportunidad de tener una diversidad lingüística que nos enriquezca a todas las personas en general. Ya. Para seguir, les invito como a ver este video que habla también sobre, explica un poco a nivel mundial cómo se ha dado como estos movimientos como migratorios. ¿Se escucha? ¿Sí se logró escuchar? Ya. Sí, se escucha. Migration has always been with us. And climate change, demographics, instability, growing inequalities, and aspirations for a better life, as well as unmet needs in labor markets, mean it is here to stay. And the answer is effective international cooperation in managing migration to ensure that its benefits are most widely distributed and that the human rights of all concerned are properly protected. Let me begin with this reminder. While most migration is well managed and undertaken through regular channels, not all people wanting to migrate find a suitable channel to do so. Irregular migration, with all its inherent risks, is related to the lack of regular and safe pathways. You and I are people. Migrants are people. Regardless of passports or visas, we all have the same fears and hopes. And as human beings, we are entitled to the same fundamental rights, no matter where we are or why we are there. In today's world, all societies are becoming multicultural, multi-ethnic, and multi-religious. And this diversity must be seen as a richness, not as a threat. But to make diversity a success, we need to invest in social cohesion, so that all people feel that their identities are respected and that they have a stake in the community as a whole. Ya, voy a dejar de compartir por acá un momento. Listo. ¿Por qué les mostré ese video? Actualmente Chile ha firmado distintos tratados y normativas internacionales que abordan también la necesidad de cómo garantizar los derechos para las personas migrantes y refugiadas a nivel mundial. Chile hace parte de ello. Dentro de esta garantía de derechos, el derecho a la educación se ha convertido como uno de los derechos fundamentales para poder garantizar también otros derechos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cuando pensamos en los derechos humanos, hay una autora que se llama María Ángeles Villaseca, que trabaja en el INDH, también como por la parte de educación. Ella ha escrito muchos artículos sobre derecho a la educación o educación en derechos humanos, también como por esa parte. Y ella explica que cuando hablamos de los derechos humanos, normalmente las personas pensamos de que los derechos humanos son el máximo, son como que este paraguas máximo
que todas las personas tenemos como garantizados, pero en la realidad los derechos humanos son el piso mínimo de dignidad que tenemos las personas y que se nos deberían garantizar a cada uno de nosotros por el simple hecho de ser personas. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, como las personas migrantes, llega sin papeles, en un contexto como de mayor control, donde realmente para acceder a las escuelas necesitan como de una serie de documentos, pero sabemos que hay muchas familias detrás de ello de que no cuentan con estos documentos e intentan como acceder a educación y no pueden hasta que hagan un montón de trámites. Ahí vemos de que hay una brecha en educación, de que entre más días un niño, un adolescente migrante pase por fuera de la escuela, está pasando como por situaciones de escolarización y que en esa situación de escolarización, tanto todos sus procesos cognitivos y sociales se están viendo como atrasados también por la situación en la que se encuentra en el país. Ya. ¿Cómo lo podemos entender también como desde nuestra vida como adulta? Cuando ustedes van como al CESFAN, no sé, yo creo que podríamos hacer una encuesta y nos pasaría a todos o a algún centro de salud y resulta que a usted le apareció como un lunar por acá, de que tiene como un color raro, de que usted ha leído sobre, no sé, como el cáncer de piel, algo, y usted va al médico y el médico le dice, sí, le voy a enviar como estas pruebas de laboratorio para que se haga este examen. Ese examen les va a salir a ustedes como de un día para otro. Yo creo que no, como que son exámenes que pueden incluso como salir dentro de 6, un año, cuando puede que ahí sí haya como una implicancia de salud. Entonces la pregunta es, ¿realmente todas las personas tenemos el derecho a la salud garantizado? ¿Tenemos el derecho a la educación garantizado? ¿De qué tipo de calidad estamos hablando también ese derecho garantizado? Porque hasta el día de hoy sabemos de que son muchos los casos también como de niñas y adolescentes que están por fuera del sistema educativo o que no quieren ni siquiera pertenecer al actual sistema educativo, ya sea solo como por si cuentan con los papeles o no, en el caso de niñas migrantes, sino también porque sus familias están en un proceso como de tránsito. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay familias que su proceso migratorio empieza ingresando por el norte y al final buscan es llegar a la zona de la región metropolitana, aspiran llegar como a la zona centro y en todo ese transcurso pueden vivir incluso como en 3 o 4 regiones y en esas 3 o 4 regiones un niño, vamos a decirlo como un niño, puede transitar incluso hasta por 4 o 5 escuelas, o puede que incluso pase un año sin acceder a la escuela, porque su familia se encuentra en un contexto de movilidad y porque el acceder a la escuela hoy en día implica el tener la información de cómo se accede a la escuela. Si ustedes, por ejemplo, hacen una consulta como con sus compañeros más cercanos podríamos decir, de 35 años en adelante, son pocos los que conocen cómo funciona el actual sistema de admisión escolar y también cuáles son los desafíos como ese sistema con respecto a postulaciones, con respecto a cupos, porque hay cupos en unas regiones y no en otras, y cómo realmente esta afección de cupos no tiene que ver con la llegada de niñas y adolescentes migrantes, sino que tiene que ver con que hay una falta como de recursos y de disposición, de inyección como que realmente de gastos con respecto a invertir no solo en infraestructura para escuelas, sino también como en ampliación de cupos para que todo niño o niña adolescente que viva en Chile pueda ingresar a la escuela o elegir la escuela que esté más cercana, ya sea como a su hogar, la escuela que ellos quieran, todo, pero lo que sabemos actualmente es que el sistema de admisión escolar se ha convertido también como que en un sistema riguroso, incluso no solo para las familias migrantes, sino también para las familias chilenas. No sé aquí cuántos de ustedes tengan hijos o hijas o hayan acompañado también procesos educativos, pero entenderán también como que y ahí invitarlos también a que
Recuerdan que la primera pregunta era que recordaron un poco su experiencia escolar, cómo se dio esa experiencia escolar, como desde el ingreso, incluso hasta la salida. Es ahora como qué tanto saben ustedes también como del actual sistema escolar chileno, si conocen cómo se dan esos procesos de ingreso, si han escuchado como algunos desafíos, sobre todo en estos tiempos donde se viene como el periodo de vacaciones, que han escuchado también como que cómo funcionan las escuelas hoy en día, cómo se puede acceder a una escuela en Chile hoy en día. Ahí si alguno pudiera como alzar la mano, contarnos, como que lo pueda explicar como brevemente, cómo se accede a una escuela en Chile hoy en día. Aló, ¿me escuchas? Sí, hola, Efren. La persona, el adulto con su niño debe acercarse a la zona educativa de la región para solicitar que se le, bueno, puede hacerlo por ahí o por la misma escuela, para que se le asigne un IPE, un identificador provisorio estudiantil. Y con ese número ya él puede acudir al colegio, guardería, liceo, donde pueda cursar que le quede más cerca a su casa y pueda cursar los estudios. Ahora, no estoy muy claro si a nivel universitario el IPE le vaya a servir, pero sí estoy seguro de que no va a tener muchos beneficios académicos en la universidad. A nivel de primaria, básica y media, sí tiene todas las becas y todos los beneficios, pero a la universidad no. Ya, muchas gracias, Efren. Ahí Efren contó un poco de cómo es el proceso de acceso a la educación, pero para estudiantes migrantes. Muchas gracias, que es algo que ya lo vamos a ver, pero en general, ¿cómo es el proceso? ¿Qué podemos decir de cómo es el proceso? No solo para estudiantes migrantes, pensemos no solo en aquellos que no cuentan con un RUT, sino como aquellos que ya están incluso regularizados, incluso estudiantes nacionales. ¿Cómo es ese proceso como de acceso a las escuelas? Fernanda. Sí, bueno, se ingresa a través de las inscripciones, obviamente son a través del sistema, se me olvidó el nombre, lo veo. Sistema de admisión escolar, el SAE. Claro, a través de la plataforma de sistema de admisión escolar, que la verdad que es un sistema totalmente aleatorio porque no depende también de dónde uno viva. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio en la comuna de Santiago Centro y tenemos estudiantes de todas las comunas alrededor. Entonces, la principal, obviamente, entrada para matricularse en un establecimiento es a través del SAE. Si no, los establecimientos igual cuentan con lista de espera, donde el apoderado obviamente puede recurrir a inscribirse o matricularse si no fue llamado desde como la admisión desde SAE. A través de la lista de espera también obviamente se puede matricular siempre y cuando primero haya asistido, ¿cierto?, a través del Ministerio de Educación para tener el IPE, que es el identificador provisorio, ¿cierto?, que se le asigna al Ministerio para poder ser matriculado en un establecimiento. Ahora, en relación a lo que dijo la persona anterior, los estudiantes que ingresan a la universidad también tienen requisitos. No pueden ingresar con el IPE, debe ser a través de un RUT, el RUT nacional, y debe de tener, los requisitos son que hayan residido 4 años en el país y hayan cursado su enseñanza media completa en Chile, es decir, de primero a cuarto medio, y ahí pueden ingresar a la universidad siempre y cuando tengan el RUT nacional, para poder también acceder a los beneficios, ya sea de beca o gratuidad, que puede ser a través de la universidad. Muchas Eso es más o gracias, menos la situación como para los estudiantes. Sí, Fernanda, una pregunta, ¿tú eres de Chile? ¿Tú eres chilena? Sí. Sí, ya. Fernanda, ¿cómo era antes el proceso para ingresar a la escuela en Chile? ¿Cómo fue tu proceso? Era a través de matrícula, uno se acercaba al establecimiento, bueno, dependiendo de los establecimientos, hay públicos que son municipales, que son del Estado, ¿cierto? Están los colegios con subvención particular y están los colegios privados. Y antes del sistema SAE era a través de matrícula, uno se acercaba a los establecimientos para poder matricularse. Y los sistemas que son los establecimientos que son municipales del Estado, obviamente, no hay requisitos. Cualquier persona puede ingresar a solicitar matrícula.
y hay muchos que tienen cupos. Los que son subvencionados particulares piden algunos requisitos, hay veces que piden nota, y los particulares obviamente piden mucho más otros requisitos, principalmente notas. Por nota uno puede ingresar de 6.0 hacia arriba y etcétera. Muchas gracias, Fernando. Marta, no sé si tienes algo como para complementar o para decir algo distinto para que podamos seguir. Creo que va como complementar o ahí ustedes me dicen. Buenas noches. Mi familia radica acá como más de 20 años, entonces hay hermanos que se ingresaron, como mencionaba Fernanda, con matrícula, acercarse a las instituciones y ahí se podía hacer con mayor facilidad. Tengo sobrinos que nacieron y que son de nacionalidad chilena, pero nosotros, como pertenecemos a un pueblo originario, mantenemos nuestras, se podría decir como mantenemos nuestra identidad, que sería los niños con pelo largo. ¿Ya? Es como la cultura mapuche, se podría decir, como un rasgo general, pero somos quichua-tabalos. En este sentido, a un sobrino con el sistema nuevo que dice del SAE, hay mayor discriminación, porque existe ya la brecha ya. Se plantea una brecha. No es accesible a mucha gente hasta la actualidad. Porque si bien es cierto, yo soy soy migrante y perteneciente a un pueblo originario, hay la dificultad lingüística, comprensión, y acá en Temuco hay una cuestión muy marcada sobre el racismo. Es muy marcada, a diferencia que tengo la oportunidad de conocer Puerto Montt y Santiago, en donde me movilizo, es muy notorio este tema del Gualmapu. Entonces, existe ese estereotipo de que al pertenecer a un pueblo originario, además de eso, somos migrantes y mantenemos nuestra identidad. Entonces, eso nos dificulta. Entonces, antes del SAE, había como una conexión más directa y era más simple. En la actualidad, es más complejo y se ha ampliado la brecha. Muchísimas gracias, Marta, y a Fernando también, y a Elber, creo que fue el primero que habló, como que ya. Precisamente quería que se diera como este espacio de diálogo sobre qué saben del proceso y también cómo vivieron el proceso como de matrícula, porque efectivamente el SAE va a cumplir recién 5 años, 4 años va a cumplir el sistema de admisión escolar. Y el sistema de admisión escolar ha sido como muy criticado también con respecto al cómo se asignan aleatoriamente estos cupos, por qué se da de esta forma. Ha sido como un proceso muy complejo también para personas, porque es un sistema que es online. Entonces también sabemos de que hay unas brechas también de una necesidad de seguir alfabetizando con respecto a lo digital y al uso. Pero realmente cuando lo que sabemos con respecto a cómo era anteriormente, como el proceso, también ahí, aún mayor de lo que se piensa ahora, había mayores brechas de desigualdad. Es decir, cuando las familias, sobre todo las primeras que emigraron a Chile hace 10 años, sobre todo familias bolivianas, peruanas, que fueron como las primeras ola como de personas migrantes que llegaron a Chile, cuando se acercaban a las escuelas a pedir una matrícula, un cupo escolar, se encontraban con que la escuela les decía que no, como que no porque usted no lleva tanto tiempo en Chile, no porque, simplemente porque no. Muchos de ellos denunciaban de que había mayores prácticas discriminatorias, tan solo como lucían, como hablaban, como se veían, y les cerraban como las puertas de las escuelas, ya fueran como de tipo pública, subvencionada, y también como entre los privados. Entonces, el aumento como que de niños, niñas y adolescentes que estaban desescolarizados era aún mayor de lo que se ve ahora. El sistema de admisión escolar, que incluso fue creado como en el periodo de Bachelet, de Michelle Bachelet,
se creó precisamente para evitar de que fueran las escuelas quienes tuvieran ese control de disponer quién ingresaba o no a la escuela. Y también en respuesta como a las denuncias con respecto a discriminación, que no quiere decir que hoy en día no existan, pero hoy en día han disminuido en comparación a 10 años antes de que se implementara el sistema de admisión escolar en Chile. Ya, eso lo traje también como a colación para poder contextualizar un poco cómo se está dando el sistema, la cantidad de matrícula migrante en el sistema escolar chileno, porque también hay muchos mitos asociados como el actual sistema educativo que no solo tienen que ver con respecto al acceso, sino también con cuántos cupos hay como a nivel de matrícula de todo el sistema, cuántos de esos estudiantes son chilenos o chilenas y cuántos de ellos son migrantes o incluso como nacionalizados. Estos datos son tomados también como del Ministerio de Educación, quien usualmente siempre genera como minutas con respecto a la variación de la matrícula migrante en Chile. Yo hasta aquí como que solamente les comparto algunos datos de lo que fue en 2021 y solamente comparto los datos de 2021 porque en la próxima sesión vamos a entender un poco de esos datos de 2022 y 2023 que tienen una connotación distinta porque son en tiempos de lo que podríamos decir pospandemia, donde ya se abren las fronteras y también ahí trae otro tipo de migración que es aún más forzada de lo que era para 2021, donde tenemos no solo familias que su proceso migratorio debieron vivir en otros países de la región para llegar a Chile, sino que también vivieron procesos como de salud que afectaron toda su experiencia migratoria al llegar aquí a Chile. Entonces, además de que migraron, pues, se tuvieron que quedar a raíz de la pandemia transitando en otros países, luego llegar a Chile y verse afectados también por la actual promulgación de la nueva ley de migración y extranjería que fue promulgada en tiempos de pandemia, tiempos donde todos estábamos en confinamiento y muchas organizaciones o grupos, activistas migrantes y promigrantes no pudieron también como dar cuenta de cuáles eran lo que iba a perjudicar como con respecto a esa ley a las personas migrantes. ¿Por qué? Porque todos estábamos confinados, pero eso va a ser otro tema para la segunda sesión. Entonces, estas son las cifras que teníamos hasta 2021, como que también ahí como se daba este aumento y esta variación. Y lo que ustedes pueden ver es que aunque hay mitos asociados a la educación, en las escuelas particularmente, sigue habiendo mayor presencia de estudiantes chilenos más que la de los migrantes. Y aquí lo que nos dice también como las cifras, que lo vamos a ver, es que la mayor presencia de estudiantes migrantes en el sistema educativo se da en escuelas justamente ubicadas en lugares donde hay mayor presencia de familias migrantes. Lo que también nos cuentan los datos es que muchos estudiantes chilenos nacidos en Chile han transitado como por la educación pública y han decidido o están inscritos ya en su mayoría en escuelas subvencionadas, subvencional particular o subvencionada pagada. Y al estar como que en estas escuelas también como subvencionadas, dejaron como a un lado también como las escuelas públicas. Entonces, lo que se sabe a partir como de las cifras también como entregadas por Mineduc es que hay mayor presencia de estudiantes migrantes en escuelas públicas y en mayor presencia de estudiantes chilenos en escuelas particular subvencionadas. Y esto también responde en que el desarrollo económico que para ese momento estaba presentando también Chile. Hay un mito asociado también con el derecho a la educación de estudiantes migrantes que tiene que ver con que en las escuelas se menciona mucho de que ya ahora hay más estudiantes migrantes que chilenos y precisamente lo que nos muestran estas cifras es que, claro, hay mayor presencia de estos estudiantes migrantes en las escuelas públicas, pero es también en respuesta como a la evolución económica que también para ese momento
tenía el país. Familias que se piensan también que como se educaron en educación pública, pensando también como en un proceso de educación mejor que el que ellos tuvieron al tener una buena, como estar económicamente más estable, lo que han hecho como con esta nueva generación de estudiantes nacionales es ubicarlos como en otras escuelas más particular, que se puedan pagar como no como la escuela pública. Entonces, lo que sabemos es que las regiones donde incluso hasta hoy se mantiene, donde hay una mayor presencia de estudiantes migrantes son las regiones del norte, en Arica, Tarapacá, Antofagasta, y en el caso de la zona centro está la región metropolitana, particularmente en dos comunas muy concentradas que son la comuna de Estación Central y también la comuna de Independencia, y teniendo una particularidad la región metropolitana, que es la que tiene mayor presencia de familias provenientes de países como Haití y Brasil, que también está como muy silenciado esa parte, pero sabemos también que en la zona centro también había un aumento de presencia, así como en el cupo escolar, en escuelas de Valparaíso. Entonces, esto es lo que nos muestran los datos hasta 2021. La idea es que esta presentación, igual yo se las voy a compartir, porque a mí lo que me interesa, que es también, ¿se acuerdan cuál es el objetivo de esta sesión? Tiene que ver con que ustedes conozcan estas características o cuáles son esas acciones que garantizan este derecho, y el conocer y entender los datos es una de ellas. Entonces, para la próxima sesión, la idea es que miremos como los datos 2022-2023. Pero antes de eso, antes de yo mostrárselos, quisiera pedirles de que sean ustedes quienes realicen y me apoyen en ese proceso de investigación, que cuando el próximo jueves estemos aquí viendo el sistema escolar chileno, ya el proceso de cómo acceden las personas migrantes, ustedes también me puedan acompañar con las cifras que encontraron. ¿Cuál es el número de la matrícula de estudiantes migrantes actualmente en Chile? ¿Qué sabemos? ¿De dónde son esos datos? ¿Cuáles son las regiones que tienen mayor matrícula migrante por región? ¿Y en dónde encontraron esos datos? Como que hay una tareita para la próxima sesión. Igual yo al finalizar les refuerzo un poco cuál es la tarea nuevamente. Y estos datos también para que los puedan ver como con mayor, detectar como con mayor detenimiento. En sí, las ideas claves que nos mencionan como estos datos es que más allá de aspectos asociados al aumento creciente de niños, niñas, jóvenes en los distintos establecimientos educacionales, la presencia de estudiantes y familias migrantes en los establecimientos ha impulsado también a que hayan otras normativas, otras políticas que aborden no solo el ingreso a las escuelas desde una mirada como de la regularización, es decir, como que si no está regularizado, no cuenta con papeles, no puede ingresar a las escuelas, no. Realmente lo que trajo el aumento masivo como de personas migrantes y que hubiese una mayor presencia como de niñas y adolescentes es que puso al Estado a pensar realmente estrategias y políticas que ante todo garantizaran el derecho a la educación para estos niños, niñas y adolescentes. A propósito de las cifras y por qué actualmente se tiene también con respecto al derecho a la educación, cuál es la matrícula migrante, cómo se da ese aumento año a año, es porque hoy por hoy existe una política nacional de estudiantes extranjeros que es 2018-2022 y que ahora se está construyendo para 2023-2025, en la cual también garantiza el desarrollo como de acciones que fomenten de que los estudiantes migrantes, independiente como del año o mes en que lleguen, como que si su proceso migratorio empezó como que en agosto, como que a mitad del año escolar, también ellos puedan ingresar, y no solamente como que a mitad del año escolar, sino también al finalizar el año escolar. Por ejemplo, de que si estos niños, niñas y adolescentes, uno de ellos llegó con sus familias en ese contexto migratorio a Chile, llegó a la región metropolitana, por ejemplo, en el mes de octubre o diciembre,
La Política Nacional de Estudiantes Extranjeros establece que así sea que pase un mes en la escuela, esto le va a permitir también desarrollar como que volverse a escolarizar, ir comprendiendo un poco como, cómo funciona la escuela, sobre todo si es proveniente como de otros países, y que entienda también cómo se da esa dinámica al interior de la escuela para poder volver como a escolarizarse, como de que no sea un proceso abrumador y que este proceso no tenga que esperar, como que independiente entonces de la fecha en que la familia como que llegue a la región o ingrese al país, siempre esté a disposición el poder ingresar a las escuelas. Bueno, todo esto también se da como dentro del marco normativo de los derechos humanos, que era lo que les explicaba, como de que es el pensar como los derechos humanos como el piso mínimo de dignidad que tenemos todas las personas, pero que ese piso mínimo de dignidad aún no está garantizado, falta muchísimo por hacer, porque no todos tenemos la misma calidad o acceso a la educación que todas las personas. Y ahí como que, ¿cómo lo podemos entender? Como de por qué ese derecho realmente no está garantizado. Actualmente cuando se nos habla del derecho a la educación, nos dicen que hay una igualdad de oportunidades. Pero a nivel de los derechos humanos, cuando se habla de igualdad, se habla como de tres tipos de igualdad. Hay un tipo de igualdad material, hay un tipo de igualdad de oportunidades y hay un tipo de igualdad de resultados. En el caso del acceso del derecho a la educación, de la garantía del derecho a la educación, solo se habla de una igualdad de oportunidades, donde todos los niños, niñas y adolescentes tengan posibilidades, en el caso de la escuela, de tener lo mismo, de acceder como a las becas, de acceder también como que, por ejemplo, a todo lo que brinda FUNAEP, y que estas atenciones, estas oportunidades estén dadas incluso en igualdad de condiciones que entre migrantes y estudiantes migrantes y estudiantes nacionales. Pero lo que no explica realmente como a nivel de políticas, a nivel del derecho a la educación, es que cómo se da ese trato sin distinción. Es decir, como que si bien el derecho a la educación garantiza la igualdad de oportunidades, es la igualdad material y la igualdad de resultados lo que no está garantizado. Por ejemplo, aunque un estudiante migrante, y es algo que lo vamos a ver, logre acceder como a la educación escolar primaria, a la educación parvularia, a la educación básica, incluso a la educación media, y al graduarse esta educación media no cuenta aún con con una residencia, ya sea temporaria o definitiva en Chile, esto lo ve afectado, por ejemplo, en el poder acceder al derecho a la educación superior. Entonces, cuando un derecho como la educación superior se ve afectado, realmente estamos hablando de que este derecho a la educación en igualdad de oportunidades no se está dando en las mismas garantías que los demás, por el simple hecho de que no cuenta como con esta residencia, ya sea temporaria o definitiva. Y ahí recordar de que en el caso de, yo sé que ya vieron como lo jurídico y lo legal en la sesión pasada, pero en el caso de las residencias por razones humanitarias para niños, niñas y adolescentes, estas son solamente provisionales, como que al final, cuando el estudiante cumple los 18 años, debe solicitar otra residencia, como de que no hay forma de que esta residencia para NNA como que los cubra incluso después de cumplir los 18 años, sino que deben solicitar otra residencia, y es ahí donde está la ambigüedad o el problema como del sistema, porque tenemos actualmente estudiantes migrantes en Chile que están a punto de cumplir la mayoría de edad, los 18 años, pero siguen en las escuelas. Y actualmente la ley, es la vaguedad de la ley, lo que dice la ley es que cuando una persona cumple los 18 años de edad, debe, para acceder a una residencia temporaria o definitiva, debe o contar con un contrato laboral o contar con un certificado de estudios de una institución superior. Y entonces es ahí donde quedamos, ¿qué hacemos con los estudiantes que tienen 18 años, pero que todavía están en
en la enseñanza media, que va a ser una de las discusiones que vamos a hablar en la próxima sesión para que pensemos también cómo utilizar los mecanismos como de denuncia y articulación a nuestro favor frente a tipos o casos de esta naturaleza. Entonces, hablar un poco también del derecho a la educación también para estudiantes migrantes se hace a partir como de estas 5 dimensiones que tienen que ver con la accesibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad, la disponibilidad y también con respecto a lo financiero, que era lo que les mencionaba al inicio, si realmente cómo se dan estas problemáticas al respecto al cupo, el aumento de cupos o la disposición de cupos para estudiantes migrantes y estudiantes nacionales, a qué se debe que realmente cuando aparecen como estas noticias boom de que es que no hay cupos porque hay mucha presencia como de estudiantes migrantes, cómo logramos como dar cuenta de que el gobierno nos diga ya en cuánto se está invirtiendo en educación, qué está pasando en estas regiones, cómo realmente desde la garantía del derecho a la educación podemos ver si realmente se están dando todos los accesos o todas las, pues como que todo, pues se pone toda a disposición a nivel del gobierno para que realmente el derecho a la educación sea una garantía para todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción. Ya. Ahora sí, como con respecto al acceso como a educación, lo que sabemos es que por lo menos en Chile se aplica el principio de pro persona, es decir, de que está garantizados los derechos que estén relacionados al resguardo de otros derechos relacionados con niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, Chile, si bien tiene tratados internacionales firmados con respecto a la migración, también tiene otros tratados que lo hacen parte en la garantía de derechos para niños, niñas y adolescentes. Y uno de ellos tiene que ver con los derechos del niño, yo le digo como los derechos del niño, niña y la adolescente, porque son estos derechos de la niñez quienes permiten de que hoy en día, por lo menos en Chile, todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años tengan garantizados el acceso, por lo menos, a la educación parvularia, que es universal, a la educación parvularia y a la educación primaria, que es de acceso universal, sin distinción. También al acceso como a la educación secundaria y a la educación media, y que depende también como de los padres ver a dónde o en qué línea quieren matricular como a sus hijos con respecto a la educación media, entendiendo que el actual sistema educativo plantea de que hay instituciones, por ejemplo, de una línea humanístico-cristiana, otras de una línea más científico-investigativa, como de que también cómo apunta la visión como de cuando estos chicos y chicas salgan como de los grados medios o de la enseñanza media, hacia dónde apunta también como su formación, tanto de oficios o profesional. Y finalmente se tiene la educación superior, que no está totalmente, está garantizado el acceso, pero no está garantizado en su totalidad para que sea un acceso como universal, para que siempre esté disponible, asequible, aceptable para todos los estudiantes sin distinción. Lo que sabemos hoy en día es que incluso para las mismas familias chilenas, el acceder a educación superior se ha convertido como en un hito como grande. Ya. Bueno, dado la hora, les quiero compartir como, ya, bueno, aquí tenemos como lo que se explica también con respecto al principio de pro persona, donde estos derechos se van garantizando, es de acuerdo, como de manera progresiva, pero lo que sí es inmediato es la garantía del derecho como a una educación parvularia, primaria, y que es fundamental para el derecho, como la garantía de derechos de la niñez. Ya.
Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es un video de un proyecto que se llama Migrar es un derecho. Se trata de 3 cápsulas, que fue un proyecto de la Universidad Católica Silva Enríquez, donde se entrevistó a un grupo como de mujeres migrantes y se les preguntaba a ellas cómo hacían para acceder a distintos derechos en Chile. Entonces, en un momento hablaban sobre no solo del proceso de regularización, sino que también sobre el trabajo, todo. En esta cápsula como tal, hablan sobre el derecho a la salud y también sobre cómo accedían a la educación. Entonces solamente les voy a poner como que el apartado donde ellas se explican con su misma experiencia, que fue algo como el ejercicio que hicimos ahora, cómo fue acceder como a una escuela en Chile. Y también ahí en el video se explica cómo se da como ese acceso. Pero igual yo luego les voy a compartir sino que de todas las otras les voy a compartir luego las cápsulas para que las puedan revisar como también para complementar información o si las quieren compartir con otras personas. Espérenme que yo creo que ahí. Ya, aquí empieza. Era la educación. ¿Se escucha? Sí. Pública en Chile es dificultoso para las personas migrantes, sobre todo en situación irregular. Refiriéndose a la educación escolar, una de las mujeres dijo, aunque se tiene derecho a la educación, la tramitación para acceder implica contar con los documentos apostillados para poder ingresar a los niños y a las niñas al colegio. Para otra mujer, aun si se tienen los papeles al día, no es fácil el acceso, pues según la experiencia con su hijo, mencionó que hay que hacer muchos trámites porque a mi niño para colocarlo en el jardín viera todas las garantías que nos han puesto. Como maleantes tuvimos que sacar permiso del carabinero, incluso fuimos a la PDI. Respecto a dicha situación, una de las vecinas explicó que los hijos tienen derecho a educarse y además pueden acceder a beneficios, todo mientras uno como persona se informe o consulte o pregunte, porque ellos y ellas sí tienen derechos. Todas las personas tenemos derecho a la educación, sin discriminación, independiente de nuestra nacionalidad o situación migratoria, ya sea regular o irregular. Los niveles educativos garantizados por el Estado chileno son 3, educación parvularia, educación básica y educación media. ¿Cómo postular a jardines infantiles, escuelas, liceos y colegios públicos? Debes informarte en los siguientes links. Ya. Y aquí en esta parte me detengo como para mostrarles un poco también como alerta. ¿Y qué pasa? Ay, que no se oculta esta partecita. Ya, para mostrarles también un poco como que aquí se resume también cómo se da ese proceso de postulación a jardines, escuelas, liceos y colegios públicos en el caso como de estudiantes y familias migrantes, partiendo primero por la educación parvularia, como que entendiendo que son Junji y Integra quienes realmente acompañan y explican como todo este proceso, ahí se da como la matrícula para el acceso incluso a la educación parvularia, qué documentos son los que piden, como por ejemplo el documento de nacimiento, el documento de identidad de una persona adulta, aunque no es requisito, si está en situación, no es requisito estar o no en situación regular, donde también como informarse y también explican con respecto a cuándo son, ahí no se ve como porque el video avanzó, pero ya, cuándo inicia el proceso de postulación que inicia en noviembre y que dura hasta el último día de diciembre y que esto se realiza sin costo. Ahí realmente con educación parvularia, uno de los mayores desafíos que se ha visto para las familias migrantes tiene que ver precisamente con las fechas de postulación, porque como ustedes sabrán, no todas las personas migrantes migran como que en estas fechas donde se inicia como realmente el proceso, sino que la migración es constante, la migración se da como que en cualquier momento como del mes, pero también con respecto a educación parvularia, si ustedes conocen familias que necesitan también como de esta postulación,
pueden escribir como a Junji Integra para ver también la disponibilidad de cupos. Con respecto a educación básica y media, se encuentra lo que hablábamos como al inicio, el sistema de admisión escolar, como que ahí aparece también la página con respecto a cuál es ese sitio web y cómo se debe completar el formulario. También explica si la persona adulta o estudiante no posee un RUT o está en situación irregular, primero debe solicitar el identificador provisorio escolar y en el caso de los adultos un identificador provisorio de apoderados, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, donde vamos a hacer un ejercicio práctico para que cada uno y cada una de ustedes haga la solicitud como de este IPE, como que siendo también colocándonos en el lugar de las personas migrantes, entendiendo un poco también la plataforma y cuáles son los requisitos también que nos piden. Y finalmente, en caso de que este derecho a la educación no sea respetado, ¿en qué canales se da como que también las denuncias? Como que en el caso de si no encuentro cupo, de que me han negado un cupo, de que estoy a la espera, pero el sistema se ha caído, no se mueve, a donde también las personas pueden denunciar y poner como las quejas como al respecto, que es lo que vamos a hacer también en la próxima sesión, así como para que tengan como las expectativas ahí puestas, el de cómo entablar como estas denuncias en la Superintendencia de Educación y en ayuda a Mineduc, como que también entendiendo un poco qué es discriminación y qué no es una discriminación en el contexto de acceso a la educación escolar para personas migrantes, niños, niñas y adolescentes migrantes en Chile, que es algo también que vamos a conversar ahí para tener claro esa particularidad. Entonces, ahora como por el tiempo, todo, me gustaría darle la palabra por lo menos a una o dos personas que quisieran como de pronto contar con qué dudas se quedan como el día de hoy, qué les pareció, como que con qué emociones y también sentimientos como que se quedan. Y eso también como a raíz del objetivo que estaba planteado para hoy en la sesión, que se los comparto como en el chat. Como que el objetivo que teníamos en la sesión era conocerán acciones que garantizan el derecho a la educación, abordando la accesibilidad, las barreras que impiden el disfrute efectivo, así como la aceptabilidad y los elementos culturales que influyen en su disfrute. ¿Se cumplió o no se cumplió el objetivo? Como que ya hay como dos personas para que vayamos cerrando. No sé si alguien quisiera hablar. Pueden ser todos a la misma vez. Igual yo también creo en la dedocracia. La dedocracia no es que yo la promueva, es como que si nadie habla, yo puedo escoger a alguien para que hable. Ah, pero ya hay alguien. Aneri María. Buenas noches a todos, a todo el grupo. Voy a tratar de no extender mucho. En relación a la clase de hoy, quiero hacer mención, soy migrante venezolana, en el grupo hay bastantes venezolanos y saben que de lo que voy a hablar es cierto. Nosotros tuvimos el privilegio de tener una educación pública de calidad cuando nos correspondió, nos tocó en nuestro momento hacerlo. No solamente una educación de calidad pública desde el punto de vista desde el inicio, desde lo que nosotros denominamos allá la educación inicial hasta el bachillerato y luego pues dar la continuidad a nivel superior. Pero es que esa educación nunca fue limitada porque también la población migrante, en este caso vamos a ser más directos Chile, las personas chilenas que llegaron a nuestro país pudieron acceder a ese sistema educativo gratuito, a esas universidades de nivel que tiene nuestro país gratuita y se formaron de manera libre. Y esta participación que estoy haciendo hoy es más que todo como a manera de reflexión, porque veo que acá estamos hablando de lo que es la parte educativa a todos los niveles para los migrantes. Y de verdad sí es bastante complicada, no solamente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el acceso a poder tener un cupo en todos los niveles. Soy madre de un ciudadano chileno de 19 años de edad que no quiere estudiar a nivel superior en Chile porque no quiere el tema del crédito educativo. Le tiene terror al crédito educativo y se lo he explicado en todos los niveles y me dice, no quiero deberle al Estado, quiero irme a otro lugar a estudiar donde sea gratuito. O sea, es una serie de cosas
que nosotros que estamos acá, digamos que enriqueciéndonos con conocimiento, pues podemos como que ser multiplicadores de la información y sobre todo a esa población que es la que se está formando a nivel superior, explicarles la importancia de formarse. Y no solamente a los migrantes, porque también existen chicos connacionales que también comparten ese criterio, no quieren participar en la educación superior por el tema de que hay que solicitar, hay que acceder a un préstamo o a una gratuidad, pero es que todo está limitado. Y cuando hablo de limitado, hablo de que si eres migrante tienes que tener una residencia definitiva para poder ingresar en la educación superior. Son una serie de requisitos. Entonces, cuando nos vamos al tema de los derechos humanos, que soy fiel defensora de derechos humanos, especialista en derechos humanos, es como que para mí el terror. O sea, estamos hablando de un derecho humano universal que es la educación. Entonces, si estamos partiendo de ahí, ¿qué estamos haciendo si nosotros como país suscribimos acuerdos, tratados, los ratificamos y continuamos con un sistema que más allá de una reflexión es como que, oye, a las personas que están encargadas de, digamos que de mejorar eso, y nosotros mismos también, porque nos estamos formando para eso. Y yo que fui formada en derechos humanos, específicamente en la carrera fiscal, digo que deberíamos todos preocuparnos, porque tengo un hijo de 19 años que no quiere estudiar en Chile porque le tiene terror al tema de cómo se manejan aquí ese tipo digamos que no han llegado a la población, a los chicos, a la juventud, porque los muchachos le temen a ese proceso que ellos tienen. Entonces, no es mentira, quienes llevan el proceso son los padres, los adolescentes no, son los padres los que ingresan, los que los postulan, los que hacen todo el trámite, todo el papeleo como para incentivarlo, porque tengo muchos amigos que lo han hecho, pero es que cuando finalmente llegan a tener la gratuidad, no, definitivamente no. O no la tengo toda, me dieron un cierto porcentaje, mientras que nosotros los venezolanos y aquellos migrantes que llegaron a Venezuela tienen sus títulos universitarios, de hecho volvieron a sus países y están ejerciendo. Y allá todo fue gratuito en su momento, porque claro, si nos vamos a la actualidad, nuestra educación está siendo, en estos momentos, está sufriendo una crisis terrible, pero soy de aquellos privilegiados que pudo estudiar público y hacer universidad pública también, ¿ok? Entonces, más que todo, esa era mi participación esta noche. Gracias. Muchas gracias, Aneri María, que es una gran participación, porque yo creo que también es recordar, en el caso de quienes son aquí provenientes de otros países, cómo es esa historia, cómo también se dan los procesos educativos. Yo, con respecto al abordaje de procesos educativos en otros países, le llamo como que no hacer las Olimpiadas de la vulnerabilidad, porque a la final cada uno de los países tiene sus modos también de establecer como los procesos educativos, pero creo que también para el caso de Chile, para las mismas personas chilenas, ha sido un tema como el acceso a la educación superior desde años anteriores, como de que ha sido un tema también ahí donde podemos dar cuenta de que la igualdad de oportunidades no es una igualdad realmente para todas las personas, sino que también trae consigo ciertos requisitos y desafíos. Y ahí, Aneri María, como que para el caso de tu hijo y todo, igual vamos a ver cómo funcionan las becas, o como que cuáles pueden ser esas oportunidades. De pronto eso también ayuda a bajar o destensionar un poco como los miedos o tensiones que puedan surgir como al respecto. Muchas gracias. Le doy la palabra a Paulo y a Jesús. Les pido porfa que si pueden ser cortico para que podamos dar como el cierre a la sesión y nos vemos como en la próxima. Paulo. Perfecto, mira, bueno, te vas a decir que este tema es súper apasionante. Me encantaría poder vincular un poco a lo que dijo la compañera antes. Yo soy chileno, estoy terminando un magíster en educación, soy abogado, tuve la oportunidad de estudiar bien acá en Chile y en estos momentos lo único que quiero es poder migrar a Canadá. Creo que justamente la educación nos permite romper los paradigmas que nos hacen entender las cosas de una manera, están sometidos a una forma de entender la producción y entender la vida en torno a la producción, y esa educación en un sentido holístico es la que nos permite migrar. Para algunos, otros se verán forzados, lo que sea, pero justamente esa educación
no quiero entrar en la parte jurídica, si es que el derecho a la educación tiene protección constitucional o no. Creo que es un punto aparte que también es súper importante conversarlo, pero justamente esa apertura de mente de buscar expectativas de vida en otros contextos que te permitan desarrollar tu proyecto de vida, es lo que nos permite estar todos reunidos en este curso y poder leer desde diferentes prismas lo que es la migración. Entonces, me parece que el tema es tan vasto sobre cómo nosotros vamos a poder dar en un futuro y poder resignificar justamente esa lectura. Cuando un niño dice, oye, no quiero enfrentarme a la deuda con el Estado, no quiero insertarme en esta sociedad que me obliga a tener que pensar en ciertos ingresos para poder comprar una casa, eso también es educación. Y esa educación es la que nos permite tal vez soñar, en mi caso, con el poder irme a Canadá a estudiar y partir desde cero, o poder ayudar a los migrantes a través del educar y participar en una escuela, no sé. Son tantas cosas las que se me llegan a la cabeza, pero creo que de una u otra manera lo puedo resumir como la ruptura de los paradigmas. La educación está al servicio de eso, porque lo que hoy día nos parece correcto y la forma de llevar adelante la vida en 10 años cambia. Ujú. Muchas gracias, Pablo. Y ahí retomo también un poco tus palabras para explicar que precisamente espacios como estos que abordan el derecho a la educación es porque es un derecho también complejo, un derecho complejo de que realmente ha sido por diferentes luchas y movimientos sociales que de a poco se ha ido avanzando en que estos derechos sean garantizados universalmente, como de que todos podamos acceder por lo menos a una educación parvularia, una educación básica y media en su totalidad, completa y llena por completo, como para el contexto chileno, y en el caso de educación superior, poder ir también como mostrar los avances, que yo creo que también hace falta mucho también como entregar información de qué se ha avanzado en la garantía de ese derecho, qué otras propuestas se han abordado como a nivel como de educación superior para que de a poco se pueda garantizar este derecho de manera universal, como lo que menciona Paulo, como que también otros tratados y convenios que a nivel internacional Chile sí tiene para poder establecer conexiones de estudio. Jesús. Sí, muy breve. De verdad que sí, me llamó, bueno, en camino deja de sorprenderme, ¿verdad? Con las clases. Siempre había tenido la educación así como un tema ahí medio relevante, pero hoy en día me doy cuenta que es un tema súper importante, inclusive con el módulo anterior. Tengo una hija de 12, un hijo de 22 y este caballero que tiene 50. La historia de la educación. Para la niña, ciertamente, que tiene su visa temporaria por X razones, no ha podido concursar en algunas cosas por carecer de definitivo. En el caso del varón que tiene 22 años, empezó a estudiar a los 17, no se pudo porque había que pagarlo, intentó la gratuidad, a la final no pudo por la residencia definitiva. Este caballero que está aquí, a Inari siempre la nombro que es mi colega, y los otros compañeros que escucharon mi historia, no he podido jurar ante la corte por no tener definitiva. Lamentablemente las barreras todavía existen. Me llamó mucho la atención ahí cuando salía el video de uno de los, en el idioma que todos somos iguales, y de verdad que me llamó poderosamente la atención que digamos que un porcentaje muy pequeño en este que estamos viviendo en Chile ha migrado por gusto, ha migrado por necesidad realmente. Entonces, ¿qué pasa? Tú desconoces cuando llegas a un país, primera vez que yo salí de Venezuela, y te consigues con estas barreras. Qué bueno conocer las herramientas. Tomo la razón de Paulo y de Agneri, que eso precisamente, preparar no solamente en estudios como se conoce, básica, media, universitario. Esto es un estudio. Y por supuesto, para cerrar y dejar eso en reflexión, que existen las barreras, decía lo del Pacto de Nueva York, epa, y suscribe Chile realmente. Claro, atacamos a Chile ahora porque es el país donde estamos, pero quizás en el mundo no debería existir esta barrera para la educación. Cierro con un, ¿cómo se llama? Un pensamiento del Libertador: un ser se estudia, un ser incompleto. Y es verdad, insisto, no solamente en títulos universitarios, sino la preparación es importante. Y que ojalá, bueno, encamine ahí con como la punta del iceberg, que realmente no existan las barreras y que nosotros, como dijo Pablo, seamos los encargados de realmente elevar esas limitaciones que existan. No solamente Chile, insisto, debería ser en todo el mundo. Que usted quiere estudiar, venga para acá. Claro, se toma un poco difícil que si gratuidad o no gratuidad, pero por lo menos ciertamente, como lo dijiste, Milena, o lo dijo mi amiga ahí del pueblo originario, ¿por qué tiene que existir la limitación si somos seres humanos todos? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Jesús. Y con esas palabras de somos seres humanos, todos los invito a que nos desconectemos y vayamos a descansar. Nos vemos en la segunda sesión. Por favor, recordar como tarea, revisar cuáles son las cifras actualizadas de educación y de dónde las sacaron, cuál fue su fuente, porque ahí también se van a encontrar con otros mitos asociados a la migración, el acceso, el derecho a la educación, y que podemos abordar desde acá, como que para la próxima sesión traer como muchas preguntas como con respecto a este tema. Entonces, eso por ahora, muchísimas gracias. Milena, un par de informaciones antes de que nos vayamos. Para los que no estuvieron en principio, bueno, reiterar que esta es la primera clase del módulo de educación. Este módulo cuenta con 8 clases. Después de este módulo, al finalizar este módulo, al igual que el módulo anterior, vamos a tener una evaluación que va a ser obligatoria y va a ponderar el 25% de la nota final. Pero en este periodo, en este módulo, hay una particularidad que entre medio vamos a tener una semana de vacaciones. ¿Sí? Carla lo explicaba al principio, para hacerlo coincidir con las vacaciones de invierno de los niños y las niñas. ¿Sí? Para quienes tienen hijos o que están a cargo o al cuidado de niños, niñas, puedan tener disponibilidad para abocarse a esa tarea. ¿Sí? Esa semana de vacaciones es la semana entre el 10 y el 14 de julio. ¿Sí? Esa es una información. Y la segunda es con respecto a la evaluación del módulo anterior. Carla está revisando las evaluaciones y está trabajando en la retroalimentación que les va a ser enviada a cada uno de ustedes a sus correos electrónicos, ¿sí? Entonces, de aquí al viernes tendrían que recibir la nota y la retroalimentación, ¿sí? Eso, y el jueves, bueno, a la misma hora en el mismo lugar. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Milena, gracias. Chao, Javiera. Chao, buenas noches, que descansen. Chao, baby.